No es lo habitual que los políticos hoy en día asuman ese tipo de responsabilidad. No obstante, creo que por otra parte se debe al hecho de que él sepa que ha sido gran parte culpa suya el descalabro de Ciudadanos. De todas formas, Ciudadanos más le vale pegar un buen giro importante de cara a por dónde busca a su electorado si quiere no ya sobrevivir o ampliarse, sino subsistir. Luego, aquí lo que importa, al fin y al cabo, es cómo mueva fecha Esquerra Republicana. Republicana y en todo caso Ciudadanos. Y Ciudadanos ahora mismo no va a mover mucho porque bastante tiene con el batacazo brutal que se ha pegado, que analizaremos en el próximo bloque, así que tampoco es de esperar que haya algún giro muy significativo por su parte, pero en Esquerra Republicana está el quid de la cuestión, porque se sabe en una posición en la que puede vender muy caro su pellejo, y cualquiera en su posición, lógicamente pues lo haría. Vamos a ir, Pablo, ¿a cuánto podría suma? engrosar con Esquerra Republicana, Pues con Esquerra Republicana vamos a ver cuánto sumarían, más o menos. No, pero Esquerra no va a entrar al pacto, ¿eh? Esquerra se va a abstener en todo caso. Claro, o sea, sí, pero necesita de esa abstención. Sí, exacto. Pero no va a pactar. Lo que pasa, claro, pero esa abstención puede ser pactada o puede no ser pactada. Es decir, ¿qué otros grupos? Vamos a ir... También está Más País, de Errejón. Lo que pasa es que ellos no tienen poco, ellos están en el grupo de los no adscritos. Y luego ya, pues, está la CUP y está PNV, que bueno, pues... PNV y desde luego también Bildu y la CUP. De todas formas, aquí lo importante yo creo que no es tanto el pacto en sí como la perdurabilidad que puede haber después. Porque a ti no te interesa garantizarte una abstención. Yo puedo abstenerme para que tú gobiernes, pero luego hay que aprobar las leyes en el Parlamento. Por lo tanto, si se quiere montar un gobierno viable, tiene que ser un gobierno no de pacto de abstenciones, sino de pacto de hipotético gobierno y de unidad parlamentaria. Con lo cual, que ahora mismo el PSOE, digamos, ha tenido que bajarse literalmente del caballo y darle a Pablo Iglesias lo que buscaba, cosa que ya podrían haber hecho antes y nos hubieran ahorrado toda esta ordalía y todo este paripé. Porque hay que reconocer una cosa, y esto es cierto al margen de las ideologías políticas que uno tenga. Todo esto ha sido una operación electoral montada por Pedro Sánchez para intentar destruir o al menos debilitar a sus rivales. Lo ha conseguido con Ciudadanos, pero no lo ha conseguido con Podemos, porque al fin y al cabo Pablo Iglesias va a conseguir, o parece ser que va a conseguir, lo que estaba buscando. Y Pedro Sánchez, cuyo objetivo era gobernar en solitario, y en eso se había enrocado totalmente, no lo va a obtener. Y va a tener un problema, porque este gobierno puede colocarse, puede montarse, pero ¿cuánto tiempo puede durar? Si Esquerra Republicana o entra en pacto o se abstiene, lo primero que le va a decir es: me va dando el referéndum, porque si no me das el referéndum yo te tumbo los presupuestos como ya hice anteriormente. Y lo van a volver a hacer, y en 3 meses volvemos a tener elecciones. Lo que importa, como digo, no es el pacto en sí, sino si ese gobierno puede durar o no, porque España no puede estar condenada a estar concadenando elecciones una detrás de otra hasta que a los partidos políticos se les ocurra ponerse... Bueno, pues... evidentemente entiendo que lo que voy a decir ahora no va a estar todo el mundo de acuerdo conmigo, incluso habrá telespectadores que obviamente no lo estén. Pero hondamente tengo que decirlo. Si este gobierno que se está gestando realmente llegara a efectuarse, pienso que sería un cataclismo enorme para este país. No tanto por las formaciones políticas como por parte de quién va a depender la gobernabilidad. Porque si estamos diciendo que la gobernabilidad del país tiene que descansar en un galimatías de formaciones, algunas de las cuales son abiertamente anticonstitucionales o inconstitucionales, no porque no quepan dentro del marco de la legalidad, sino porque la política que ellos tienen encima de la mesa es de ruptura completamente con el país, pienso que sería una auténtica locura en todos los sentidos. Es más, este día 9 ha sido el aniversario de la caída del muro de Berlín. Y apenas se ha echado cuenta de eso. O sea, fue la caída de la segunda tiranía que tuvo que soportar Europa. Nos libramos del nacionalsocialismo y nos libramos del comunismo. ¿Vamos a darle puerta o cancha a grupos políticos de ideología que en el fondo es radical o que son radicales? ¿Qué coste puede tener eso para el país? Y ya no solamente dentro de esas ideologías, sino también con respecto a la polarización. Porque, lógicamente, cuando los grupos más radicales gobiernan, lo que sucede es que la oposición se radicaliza también. Y en un país tan desgraciadamente cainita como es España, en el que la radicalidad política está seduciendo tanto a tanta gente, pienso que sería como mínimo peligroso abonar más ese terreno, sobre todo teniendo en cuenta que una vez que se abran las puertas del Averno en ese sentido, luego ya va a ser muy difícil volver a meter a la bestia dentro.
Solamente quería decir una cosa rápida y sucinta. Si realmente, viendo esta situación, lo que estamos comentando de los camiones, ¿no?, y elementos de carácter similar, si la gobernabilidad de España reside en gente que avala este tipo de actitudes, este tipo de políticas, y en gente además que considera que Otegi es un hombre de paz, y que determinadas ideologías políticas tienen la misma legitimidad que otras en base a implicar lo que son sistemas de carácter totalitario, negras tormentas se ciernen sobre los crepusculares cielos españoles. Pero es que con Ciudadanos pasó una cosa muy curiosa. Mucha gente parece olvidar que el origen de ese partido era socialdemócrata. Es decir, originalmente Ciudadanos estaba en el centro izquierda. Nacía algo así, y parece un eslogan tonto, pero queda bastante claro, era izquierda sin tonterías de la izquierda. Es decir, izquierda sin elementos que se pueden entender que no gustan a gente que querría seguir votando esos partidos, pero que por razones determinadas, porque han perdido esa base electoral o porque no les interesa, dejan de votarlo. UPyD trató de hacer eso en su momento, pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Diego. El gran problema de Ciudadanos ha sido ir a pescar en aguas revueltas. Lo que pasa es que en esas aguas revueltas ya había alguien pescando con mucha más habilidad y con más capacidad de manejo de la caña. Pero es que además tú no puedes ir a competir a la derecha si no eres conservador. Es decir, la derecha siempre se ha caracterizado por ser conservador, que no tiene nada de malo, es una ideología como cualquier otra. Pero si tú eres un partido que te presentas como progresista, no puedes conjugar dos almas dentro de una misma estructura política sin que eso acabe saltando por los aires. Yo por eso hago responsable, y realmente lo pienso, a Rivera de gran parte de lo que ha pasado, porque Rivera, con la carita de bueno que tiene, pero realmente él se ha superpuesto como un líder omnímodo sobre su partido y ha llevado una purga brutal de todo el sector socialdemócrata. La única oportunidad que tiene Ciudadanos, lo comentamos antes fuera y lo vuelvo a decir ahora, la única oportunidad que tiene Ciudadanos ahora mismo de conseguir algo en un momento determinado del futuro es abandonar cualquier tipo de apoyo con partidos conservadores e irse a por un electorado de centro-izquierda entre los liberales y los socialdemócratas. Sí, definámoslos como socialiberales. Si hacen eso, subirán. Yo además creo que ellos han invertido una lógica política básica. Si tú quieres ganar, primero tienes que ir a un nicho de voto compacto. Una vez que tienes ese nicho de voto compacto fidelizado, ya vas a más. Pero Ciudadanos ha intentado construir la casa por el tejado. Ha ido por determinados grupos dispersos que podían votarle, pero igual podían no votarle. Podemos en ese sentido ha sido mucho más astuto, porque ha ido por grupos que sabían que le iban a votar. A partir de ahí ya puede convertirse en otra cosa y expandirse, pero en momentos de repliegue tú tienes que tener una retaguardia que te apoye. Eso no le ha pasado a Ciudadanos. De hecho, su retaguardia ha sido la primera que se ha ido en desbandada. Ciudadanos, además, ha focalizado muchísimo su discurso, demasiado de mi punto de vista, en el asunto de Cataluña. Y ahí le ha salido un rival formidable que no se podían imaginar, que en ese caso era Vox. Entonces, lógicamente, ahora mismo la gente, con lo crispada que está, con todos los problemas que hay, con la sentencia del proceso, con el problema que ha habido tan grave en Cataluña, lógicamente gente que estaba harta dice, pues yo me voy ahora mismo al partido que entiendo que más puede garantizar ese interés que yo quiero, y es evitar la ruptura territorial. Y se ha ido a Vox. Y en ese momento Ciudadanos no podía competir. Y como no tenía otro espectro político al cual agarrarse si perdía el voto por la derecha, se ha dado cuenta de que en el fondo estaba solo y perdido. Y tanto que ha perdido, que son 47 escaños. Yo creo que a la larga, y digo bien a la larga porque bien es cierto que tiene que mantener los gobiernos previos, lógicamente eso no puede romperlo ahora, sería un auténtico suicidio. Pero lo puede aprovechar además, Pablo. Sí, eso sin duda, como una plataforma, porque al fin y al cabo es poder, y el poder llama al poder. Pero lo que ha dicho este señor, yo lo suscribo 120%. Es verdad. Ciudadanos ahora mismo está en una crisis de identidad enorme. Y una crisis mucho mayor porque es un partido pequeño, débilmente institucionalizado, como se acaba de ejemplificar en el relato que hemos visto. Pero si Ciudadanos realmente quiere convertirse en otra cosa, habida cuenta de que en el coto de la derecha no puede pescar porque realmente se va a encontrar con enemigos muy formidables, tiene que irse al centro izquierda. Si consigue convertirse en una fuerza progresista sin caspa y sin radicalismo, puede volver a subir otra vez. Bueno, pues... El fenómeno de Vox es un fenómeno complejo, pero me gustaría apuntar dos cosas. Primero, yo no pienso que Vox sea un partido fascista, no por nada, sino por los contornos de la ideología. El fascismo y el nacionalsocialismo son socialistas nacionalistas, es decir, son revolucionarios, cosa que el mismo Hitler y el mismo Mussolini en sus escritos y en sus discursos reconocieron vez tras vez. De hecho, Hitler llegó a decir que era el realizador del marxismo, pero como el marxismo se había quedado limitado en su materialismo, tenía que abandonarlo para hacerse esencialmente nacional.
Es decir, Vox yo lo consideraría un partido conservador o reaccionario, pero no un partido fascista stricto sensu, porque no entra dentro de esa categoría ideológica, más allá de que a alguno le pueda parecer bien o mal las propuestas que tenga. Segundo. Sí, pero Pablo, es que los partidos fascistas son del periodo de entreguerra, claro, y han tenido una adaptación. Sí, es decir, no pretenderás que el fascismo ahora... Yo no estoy diciendo que vos seas fascista. Ya, pero es que esos otros partidos que ahora se asimilan al fascismo no son fascistas. Aunque ellos lo digan, no lo son. Son otra cosa diferente, llamémoslo ultraderecha o nacionalpopulismo o lo que sea. Pero no es la ideología original. De la misma forma que algunos que ahora dicen que son bolcheviques, no son bolcheviques porque el bolchevismo es una idea determinada. Pero yendo a lo que nos interesa, que es al fenómeno de Vox ahora, ¿no? ¿Por qué ha subido? ¿Por qué antes era un partido marginal? Muy poca gente creo que repara en el hecho de que Vox no solamente está aspirando votos de la derecha tradicional, está aspirando también votos de la izquierda, del centro y de los liberales. Esta gente está locos... Mucha gente joven. Y gente joven. ¿Y de la extrema izquierda? Y de la extrema izquierda. ¿Esta gente son tontos? No. Es algo parecido a lo que ha pasado con Trump. Se ha desdibujado el eje izquierda o derecha. Lo que ha ocurrido aquí en España es que ha habido una dictadura ideológica de lo políticamente correcto. Así que o tú coincides con esa dictadura ideológica, o eres un fascista, o eres alguien malo. Entonces, mucha gente que dice... ¿O eres un comunista? Lo mismo. Sí, lo que sea, o sea, alguien marginal o alguien radical. Pero, en definitiva, esta gente que dice, yo ya estoy harto de tener que asumir unos determinados postulados ideológicos del establishment, voy a votar a un partido que realmente rompa el molde. Y ahí, en ese caso, entraba Vox. Y Vox, además, ha ido a grupos muy amplios de la sociedad que estaban marginalizados y que no coinciden con los pequeños grupitos ideológicos de los partidos tradicionales, véase el PSOE o el PP. Como no ha ido a por esos, como Vox no ha ido a por esos, ha subido como la espuma, y sobre todo porque es el partido revolucionario del cambio, porque mucha gente lo ve así. ¿Qué titular podríamos dar? Los estómagos agradecidos al poder. ¿Qué es lo que tiene Huelva que vota siempre al poder, al PSOE? Lo puede decir, tú eso. No. Tiene estómagos agradecidos. Caciquismo absoluto lo que hay aquí. O sea, Huelva, que es absolutamente ninguneada vez tras vez, y sigue votando al PSOE. ¿Por qué? Porque son familias enteras que lo votan, gente que tiene subvenciones, gente que tiene puesto de trabajo, gente que es aspirada y absorbida por toda la administración. Déjalo que diga lo que... Aquí, ya que estamos hablando precisamente de nuestros amigos del PSOE, hay una cosa que quisiera postillar a lo anterior. Hablamos de revolución y de cambio político. Aquí en Andalucía, y concretamente en Huelva, hace falta una revolución anti-PSOE. Hasta que no nos quitemos de encima a la mala lacra del Partido Socialista Obrero Español, en Huelva vamos a seguir siempre igual. Bueno, Pablo, eso quien lo puede decidir son los electores, y hemos tenido el pasado domingo la oportunidad de decirlo. Absolutamente. Pero eso no significa que uno tenga que estar de acuerdo con esa elección. Cada cual que vote lo que quiera. Desde mi opinión, es un problema grave que tenemos, pero por el detalle que hemos apuntado antes, la cantidad de estómagos agradecidos que hay y de problemas que hay aquí. Pero no creo que eso sea solo imputable al PSOE. No. Yo creo que solamente imputable, no. Pero imputable con una envergadura notable, yo diría que sí, desde luego. ¿Sí? Y no soy el único que lo opina.